el problema, porque no solamente dice, hey, no hagan divisiones, sino aborda el problema. Y me gusta cómo el apóstol Pablo nos lo enseña. Pues mirad, hermanos, le habla un pueblo cristiano, vuestra vocación, que no sois muchos, ¿qué, hermanos? Desde ahí empieza a poncharnos el globito la Biblia, hermanos. Me acerco a la Biblia y la Biblia me dice que no soy sabio. No sois muchos sabios, según la carne, ni muchos poderosos, ni tampoco tiene sangre azul, tampoco hay muchos nobles, sino que lo necio del mundo, versículo 27, escogió Dios. Hermanos, si este versículo nos pega directamente en el orgullo, hermanos. Gloria a Dios que Dios nos escogió, hermanos. Pero no te escogió, hermanos, porque cantas bonito o porque eres muy sabio, porque tienes una tremenda lista de estudio. Te escogió y me escogió porque éramos necios. Pero nos ofendemos tan rápido porque se nos olvida quiénes somos, hermanos. Si Dios escogió a alguien, hermanos, y puse en Twitter 4 cosas, hermanos, 4 características de una persona que Dios escoge. El primero es que es un necio. 2 están conmigo, hermanos. No solo es necio, es débil. Ahora, si no nos queda claro qué es necio, hermanos, la palabra necio es que insiste en sus propios errores o se aferra a ideas o posturas equivocadas, demostrando con ello poca inteligencia. En otras palabras, te cierras en lo que tú quieres y no haces caso de nada. Eso es necio. Dios escogió a los necios. Alguien trata de corregirte y ¿verdad que no te gusta? Se cumple la profecía. Dios escogió a los necios. Esto como que choca un poquito con los nuevos mensajes, ¿verdad? De cómo ser un tremendo cristiano en 4 puntos. No veo mucho eso en la Biblia, hermanos. Encuentro que Él escogió lo necio. Después de lo necio veo que Él escogió lo débil. Pero no solamente escogió lo débil, sino que lo escogió para avergonzar a los fuertes. Ciertamente, si tú piensas en la escena de David y Goliat, sabemos quién era el débil, hermanos. Pero al reconocer quién era el débil y a ver cómo el débil le ganó al gigante, reconocemos que ese débil tenía un Dios poderoso, hermanos. No es que solo seamos débiles, sino que cuando reconozcamos que somos débiles, seremos fuertes en Dios y la gloria será para Dios, hermanos. Por eso Dios escogió lo débil. Hermano, ¿tú crees que si Goliat o alguien fuerte le hubiera ganado, Dios se hubiera gloriado? No. Pero Dios escoge lo necio. Dios escoge lo débil para avergonzar a lo fuerte, hermanos. Mira lo que dice 2 Corintios 4:16. Nos dice la Biblia: por tanto, no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando. Hermanos, el exterior se desgasta. Ya uno tiene que empezar a usar lentes, hermano. Lo rehusas y como que entras y no, pero ya después dices, manejando en la noche, tengo que hacerlo, ¿a dónde me hago? Por eso pusimos estas letras tan grandes, hermanos. Ya la de la otra Biblia no las alcanzaba a ver. Pero se trata de postergar lo más que se puede, hermanos. Pero, hermanos, el hombre se desgasta. El cabello se te cae, hermanos. Pero fíjate, hermanos, pero el interior se renueva de día en día. El exterior se desgasta, hermano, pero el interior, hermano, se renueva de día en día y nos habla de pruebas, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más y excelente y eterno peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas, hermanos. Dios, de acuerdo a la Biblia, escogió lo débil y lo vil. Ahora, si no te escogió Dios, ¿quién te escogió? Pues el diablo. Dios escoge el débil. Dios escoge el vil. Me pongo a pensar en tantas personas en la Biblia, hermanos. El apóstol Pablo. ¿Recuerdan aquella escena cuando él va y le pide a Dios que le quite el aguijón? Y Dios le dice, bástate mi gracia, porque mi poder... Miren lo que dice 2 Corintios 12:9, hermanos.
Segunda de Corintios 12:9. El apóstol Pablo nos dice, y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder, el poder de Dios, hermanos, ¿se perfecciona dónde? No, Dios escogió lo débil, hermanos. Se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades. ¿Pero para qué, apóstol Pablo? Por una sola razón. Para que repose sobre mí el poder de Cristo. Siguiente texto, mira lo que dice. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo siendo débil. A nadie le gusta que le digan eres débil, pero Dios escogió lo débil, hermanos, para avergonzar a lo fuerte. Pero cuando tú y yo nos creemos fuertes, que sí nos pasa, Dios no nos puede usar. Pero si tú te sientes débil, y no solo nos sentimos, somos débiles, hermano. Simplemente enférmate, hermano, y de esas veces que no te puedes ni parar de la cama, te das cuenta lo débil que eres, hermano. Dios nos lo recuerda en esas ocasiones. Me gozo en debilidades, en afrentas, me gozo en necesidades, en persecuciones, en angustias. Fíjense, hermanos, qué palabras, porque cuando soy débil, Dios escogió lo débil. Cuando somos débiles y reconozcamos es que yo no puedo, pero después vas a la Biblia y ves que dice todo lo puedo en Cristo que me fortalece, y no vivimos en nuestras fuerzas, sino en las fuerzas de Dios. Somos fuertes, hermano. Pero cuando te crees fuerte, caerás en tus narices. No somos fuertes, somos débiles. Y si no eres débil, Dios no te escogió. Dios escogió lo necio. Dios escogió lo débil. Regresamos a 1 de Corintios 1:27. Este mensaje va directamente a nuestro orgullo, hermanos. ¿Qué es con lo que más batallamos? ¿Está tratando de decirme que soy orgulloso, pastor? No. Para nada, hermano. Solo el apóstol Pablo y yo. Tú no. Lo necio escogió Dios para avergonzar a los sabios. Lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Mira el siguiente texto, hermanos. Lo vil del mundo. Yo no sé en qué punto de nuestra vida llegamos a creernos especiales, hermano. No lo agarramos de aquí, hermanos, eso sí te lo aseguro. La definición de vil es que actúa con maldad. ¿Cuándo se nos olvidó lo que somos? Hasta que reconozcas lo que somos, será que Dios podrá usarte. Y Dios lo hizo con el apóstol Pablo. Nos vayamos a Hechos 9:1. Si pensamos, y cuando hablo con personas, todos dicen que el mejor cristiano del Nuevo Testamento fue el apóstol Pablo. Estoy de acuerdo con esa frase, evidentemente después de nuestro Señor Jesucristo. Pero fíjense la transformación que Dios tuvo que hacer en la vida del apóstol Pablo, y es la transformación que Dios tiene que hacer en nuestras vidas. Dice la Biblia que Saulo, respirando aún amenazas, hermano, él respiraba amenazas para atacar a los cristianos. Él se creía algo. No solo se creía, hermanos, era de los fariseos, era de la línea religiosa más alta de Israel. Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, hoy Siria, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, cuando habla de este camino, habla de los cristianos, los trajese presos a Jerusalén. ¿Qué quería hacer el apóstol Pablo con los cristianos? Meterlos en la cárcel, hermano. A los cristianos, el trasfondo del apóstol Pablo, él buscaba matarlos. Versículo 3 nos dice la Biblia. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, antes de llegar a las sinagogas, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Fue la luz de Dios, hermanos, que lo dejó ciego. Versículos adelante lo veremos. Tuvo una ceguera el apóstol Pablo por 3 días. Hermano, ¿cómo necesitamos que Dios nos deslumbre a través de su palabra para ubicarnos? El apóstol Pablo llevaba su meta: voy a meter presos a los cristianos, y Dios lo deslumbró.
Necesitamos regresar a esta Biblia y que Dios nos deslumbre y nos ubique en ver quiénes somos, hermano. Cuando Dios lo deslumbró, fíjense lo que dice el siguiente texto, hermano, versículo 4, lo estamos viendo uno a uno. Versículo 4 dice la Biblia, y cayendo en tierra, cuando Dios te deslumbra, cuando Dios te deslumbra, tú caes en tierra. Me duele, hermanos, que te cueste venir al altar en una invitación. Dios no te ha deslumbrado. Estamos tan llenos de orgullos, hermanos, que nos duele arrodillarnos. Si nos duele arrodillarnos en la iglesia, hermanos, ¿cómo vivimos allá afuera el lunes? Nos costaría hasta orar por nuestros alimentos, hermanos. Cuando Dios te deslumbra, tú caes al suelo, hermano. Te das cuenta de lo inmundo y pecadores que somos. Él ya no era perseguidor, él ya no era el sabio y conocedor de la ley. Pablo ahí ya no era el fuerte, cayó en tierra al deslumbrarse, cayendo en tierra. Cuando cayó en tierra y fue humilde, dice la Biblia que oyó una voz. Cuando tú caes, hermano, y cuando tú te das cuenta de quién tú eres, será cuando escuches a Dios, hermano. ¿Sabes cuándo escuchó la voz de Dios? Cuando estaba en el suelo. Vil y menospreciado. Es lo que Dios escoge, hermanos. Y miren el cambio de este hombre que solía perseguir la iglesia del Señor y le dice, versículo 5, ¿quién eres, Señor? Ciertamente, al igual que la conversión del apóstol Pablo de ser Saulo, un perseguidor, a convertirse en un cristiano, le tomó que estuviese en el suelo y que Dios lo deslumbrara para que reconociera que Él era el Señor. Era ahí cuando estaba débil, era ahí cuando estaba desamparado. Versículo 8, solamente piensa en la escena del apóstol Pablo estos días. Versículo 8, mira lo que dice. Entonces Saulo se levantó de la tierra, en eso abrió los ojos, pero ¿qué dice ahí, hermanos? Completamente ciego. Aquel hombre fuerte era débil, hermanos. Aquel que guiaba necesitaba ser guiado de la mano de alguien, porque estaba ciego. Y abriendo los ojos no veía a nadie, así que llevándole por la mano, ¿te imaginas lo humilde que se sintió? Que ni siquiera podía caminar. ¿Por qué lo hizo? Porque solo así Dios podía usarlo. Vil y menospreciado, escogió Dios. Yo creo en esos días él se dio cuenta de quién él era en verdad. Cuando se dio cuenta que no era nadie fue cuando Dios pudo usarlo, hermanos. ¿Te acuerdas a alguien que Dios usó en gran manera en el Antiguo Testamento? Moisés. Pasó sus primeros 40 años pensando que era alguien, hermanos, y casi nada. Lo crió la hija de Faraón, hermanos. Palacio, tenía todo lo que quisiera. Pero no hizo nada especial en esos 40 años más que homicidio. Y después lo vemos en otra escena, hermanos, otros 40 años por ahí en el desierto. Éxodo capítulo 3, versículo 1. Ya no lo vemos en el palacio, hermanos. Éxodo 3, 1 dice la Biblia: apacentando Moisés la oveja de Jetro, su suegro. La escena es muy distinta, hermanos. Apacentando aquellas ovejas en el desierto, y alguien decía que el desierto es la escuela de Dios. Ni siquiera eran de él las ovejas, eran de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián. Llevó las ovejas a través del desierto, llegó hasta Horeb, monte de Dios. Y se le apareció el ángel de Jehová en una llama. ¿Por qué no se le apareció 40 años antes, hermano? Se le apareció en el desierto, solo, despreciado y vil. Ahí se le apareció Dios, hermanos. Y se le apareció el ángel en medio de la zarza y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Versículo 3.
Entonces Moisés dijo, iré yo ahora y veré esta grande visión. ¿Por qué causa la zarza no se quema? Versículo 4. Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza. Hermanos, a mí me impresiona dónde Dios lo llama. Lo llamó en el desierto, solo, huyendo porque había matado a una persona, hermanos. Vil, menospreciado, escogió Dios. Capítulo 4, versículo 1, mira su condición de Moisés, quien se convertiría en el libertador del pueblo de Dios. Dice la Biblia, entonces Moisés respondió diciendo, vemos que lo llama en la zarza para que pudiera darle libertad a su pueblo. Y Moisés le dice, Señor, no me van a creer. Es más, ni siquiera voy a poder escuchar la voz de Faraón. Ni siquiera me dejarán entrar, porque dirán, ni siquiera se te apareció Dios. Versículo 2. Y Jehová le dijo, ¿qué es esto que tienes en tu mano? Y él respondió, una vara. No sé si te das cuenta de la humildad de Moisés. Versículo 10, mira lo que dice. Entonces dijo Moisés a Jehová, ay Señor, nunca he sido hombre de fácil palabras, vil, menospreciado, o por usar la palabra exacta, tartamudo. Uno se pregunta, ¿qué pudiera hacer Dios con un tartamudo? El mejor libertador de esta tierra, hermanos. No ha habido otro líder después de nuestro Señor Jesucristo como Moisés. Hermano, guiando por el desierto 2 millones de israelitas, ya era tartamudo. ¿Por qué? Nadie pudiera decir, es que tenía una elocuencia de labios Moisés. Hermano, era un tartamudo. Y Dios se glorificó en Moisés. Nunca he sido hombre de fácil palabra, ni antes. Hermanos, esto es de gratis para aquellos que dicen, es que no es mi don evangelizar. ¿De cuándo acá es don? Es mandato, hermanos. Ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura, y así seas tartamudo, Dios te va a ayudar a hablar, hermano. Pastor Hal contaba una historia, hermanos, en el instituto bíblico, que había un hombre tartamudo y había una señorita muy bonita y todos querían conocerla y que fuera la novia, etc. Entonces le acercaban muchas personas y él era tartamudo y se contaban la historia que él ensayaba en el espejo para poder acercársele, y hola, ¿cómo estás? Invitarle un refresco, pero tenía que ensayarlo como 3 horas porque le temblaban sus labios y se ponía, de por sí era tartamudo, y luego con la persona que le gustaba, olvídate. Entonces él ensayaba, hermanos, como 3 horas para poder darle una frase tan corta. Se iba, ella ni siquiera sabía que era tartamudo, de tan bien que le salía, hermanos. Pero su frase era muy cortita y huía, ¿verdad, hermanos? Después regresaba, hermanos, y ensayaba para que no fuera tartamudo. Hermanos, las mejores personas de ese instituto trataron de hablar con esta persona. Y después alguien le dijo, sí sabes que esa persona es tartamuda y tarda 3 horas para tratar de decirte eso, hermano, se casó con él. Dijo, si se esmera tanto en decirme algo, yo creo que me cuidaría toda su vida. Hermano, cuando tú te esmeras por Dios, hermano, Dios te va a dar gracia, Dios te va a usar, Dios te va a bendecir, hermano. No importa el argumento, sirve a Cristo, hermanos. Dios puede tomar un mudo, un ciego, lo que sea, hermanos, y usarlo para su honra y gloria. La Biblia dice, nunca he sido hombre de fácil palabras, ni antes ni desde que tu siervo, porque yo soy, fíjate lo que dice, hermanos, porque soy tardo en el habla y torpe de lengua. Hermano, ¿te imaginas a Moisés diciendo eso? Yo no, hermanos. Pero Dios así lo tomó. Torpe. Y Jehová le respondió, hermanos, qué respuesta de Dios. ¿Quién le dio la boca al hombre, Moisés? ¿Quién hizo al mudo o al sordo, al que ve y al ciego? ¿No soy yo, Jehová? Continúo leyendo. Ahora pues ve, yo estaré con tu boca y te enseñaré lo que hayas de hablar, hermanos. Y Dios te capacita, Dios bendice. Continuamos. Siguiente versículo.
Nos dice la Biblia, entonces Jehová se enojó contra Moisés y le dijo, ¿no conozco yo a tu hermano? Nos brincamos el 13. Él le dice, Señor, es que yo voy solo. Siguiente pretexto, no solamente era mudo, sino ahora es solo. Ahora, no se sentía solo, hermanos, estaba solo. Y le dice Dios, bueno, mínimo, ay Señor, envíate, ruego, por medio del que debes enviar. Mándame a alguien, no me quiero ir solo. Vil, menospreciado, solitario y tartamudo, hermanos. ¿Cuál es tu excusa para no servir a Dios, hermano? ¿Sabes cuáles son los que menos sirven a Dios? Los que creen que pueden servirle. Dios nunca usa esas personas, nunca. Pero aquel que dice, ni siquiera puedo dar el evangelio y lee el folleto, hermanos, cómo Dios los usa. Siguiente texto, le envía a Aarón, hermanos, un levita para que pudiera hablar. Conocemos el texto, hermanos. Dios se goza en tomar lo vil y menospreciado para que Dios sea glorificado, hermanos. Mientras estudio la Biblia, yo veo que había alguien que tenía capacidad y ese era Sansón. No le fue nada bien en la historia, hermanos. Debemos reconocer quiénes somos ante Dios. Somos viles, somos pecadores, hermanos. Mira lo que dice Isaías 53:3, hermanos. ¿Por qué Dios usó a Jesús? Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto. Pregunta: ¿quieres que Dios te use y no ser conflictivo? Regresamos a 1 Corintios 1:27. 1 Corintios 1:27 nos dice la Biblia: sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, lo débil de este mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. 28 y 29. Y lo vil del mundo y menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, y todo eso lo hace por una sola razón: a fin de que nadie se jacte en su presencia, hermanos. Todos nuestros conflictos, peleas, ofensas, se debe a una sola cosa: pensamos más de nosotros de lo que debemos pensar. Solo hay una raíz de todos los problemas. Mira Gálatas 6:3, hermanos. Gálatas capítulo 6, versículo 3. Gálatas 6:3 dice la Biblia: porque el que se cree, ¿qué dice ahí, hermanos? Primero déjale en el que se cree ser algo. ¿Por qué nos creemos algo, hermanos? No. ¿Cristo murió por una sección más buena? Al pie de la cruz todos somos iguales, hermanos. No es que dijo, voy a morir por buenos pecadores y malos pecadores. No, hermanos. El que se cree ser algo. Vamos, estos versículos nos llegan directamente a nuestro orgullo. Hermano, hay gente que dice, Cristo murió para hacerte una mejor persona. No, hermano, Cristo murió, hermano, si el deseo de Dios es que nuestro yo muera, no es mejorarlo, es matarlo, hermanos. Tenemos tanto orgullo y de ahí la raíz de todos nuestros problemas, divisiones, conflictos. Pablo dijo, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo. En Corintios dice, cada día muero. Jesús dijo, toma tu cruz cada día. ¿Para qué sirve la cruz, hermano? Para morir. El que se cree ser algo, no siendo, ¿qué, hermanos? Ahora, con nuestro conocimiento teológico, ¿qué significa nada? ¿Ya lo vamos entendiendo, hermanos? ¿Puedes ofender a la nada, hermano? ¿Puedes ofender a nada? Pero cuando nos creemos algo, oye, ¿qué te pasa? ¿Por qué me dices eso? Oye, ¿por qué no me diste tal cosa? El que se cree ser algo
no siendo nada. Así mismo se engaña. Regresamos a 1 Corintios 1:27, hermanos, y repito estos versículos porque, hermanos, tenemos que guardarlo. Lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a lo sabio, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Ahora, el mensaje que prediqué esta mañana, tenemos tiempo. ¿Sí se escucha? Sí, un poquito más. El mensaje que prediqué esta mañana, el apóstol Pablo le envió una carta a la iglesia de Corintios y le decía, ¿por qué hay tantas divisiones? Y les dice, ¿qué acaso Cristo está dividido? Fue lo que prediqué esta mañana, no lo voy a volver a predicar. Pero llega a la raíz del problema y le dice, ¿qué no te acuerdas que Él escogió lo necio? ¿Que Él escogió lo vil? Cuando yo me doy cuenta que soy vil, yo no le voy a decir a él vil. Ni modo que un vil le diga a otro vil, eres vil. Solo alguien que se siente más puede decirle a alguien menos. Pero si nos damos cuenta de lo que somos, no va a haber espacio para divisiones, no va a haber espacio para conflictos, no va a haber espacio para problemas. Filipenses capítulo 1, versículo 27. Si Dios nos da esa actitud, no viviremos con conflictos, no viviremos con divisiones, hermanos, y Dios nos ayude, y esa debe ser nuestra meta. La Biblia dice, solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis, ¿qué dice ahí, hermanos? Número 1, el apóstol Pablo quería escuchar que la iglesia de Filipos estuviera firme. No solo firme, que tuviera un mismo espíritu, es una misma actitud. Y número 3, combatiendo ¿cómo? Combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. Como está lloviendo, voy a dejar de predicar hasta que deje de llover, hermanos. Por su bien, para que no se mojen, hermanos. Que luego termino de predicar y todavía se quedan aquí hablando, entonces mejor sigo predicando, se acaba de llover, ahí termina el mensaje, hermanos. Que llueva 2 horas, hermanos. Combatiendo ¿cómo, hermanos? Unánimes. Hermanos, ¿por qué es que no entendemos quién es el enemigo? ¿Por qué tenemos conflictos con la gente de nuestra casa? Hermanos, ¿sí te das cuenta que después de Cristo quien más te ama es tu familia? ¿Por qué pelearte con ellos? Pablo les reprochaba, ¿por qué hay peleas en la iglesia? Hablando de la iglesia de Galacia. Combatiendo unánimes, hermano, guarda esto en tu corazón. Aprendamos a ser selectivos en nuestras peleas. No toda pelea vale la pena pelear, hermanos. Ganamos argumentos, pero perdemos personas. Sé selectivo en tus peleas. Si tú eres selectivo en tus peleas, y yo he empezado a hacerlo desde hace mucho tiempo, tú debes identificar el enemigo, hermanos. ¿Quién es el enemigo de un cristiano? Efesios 6:12. Combatiendo unánimes por el Evangelio. Estoy cerrando el mensaje que prediqué esta mañana. Porque no tenemos lucha contra ¿quién? Si puedes verlo, no es tu enemigo. Te lo voy a repetir. Si puedes verlo, no es tu enemigo, hermanos. La lucha no es contra sangre ni carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo. Primera de Pedro 5:8, miren lo que dice. Hermanos, si puedes verlo, no es tu enemigo. Satanás quiere desviar nuestra mirada para no cumplir con la voluntad de Dios, hermanos. Como aquellos 2 niños que su mamá les dijo, vayan a pescar y traigan los pescados porque es lo que vamos a comer. Fueron al lago, hermanos, estaban ahí pescando. Y antes de aventar la caña, vieron que había unas serpientes, y es una tradición muy extraña en Estados Unidos. Pero hay niños que cachan las viboritas, hermano, les avientan piedra. Yo veo una, yo me alejo lo más que pueda, hermanos. Pero allá juegan con ellas por alguna extraña razón, hermanos. Y se quedaron jugando con las viboritas, hermano. Se había metido el sol, era tiempo de regresar. Llegaron a la casa y le dijo a su mamá, ¿y los pescados? Estábamos jugando aquí con las viboritas. ¿Sabes cuál es el problema más triste de todas las iglesias y de los cristianos? Que andamos persiguiendo viboritas por todos lados y no estamos yendo a ir a pescar, hermanos, y salvar las almas perdidas, porque Satanás nos tiene identificando el enemigo que no es. Si lo ves, no es tu enemigo. ¿Cuándo ha sido la última vez que guiaste un alma a los pies de Cristo, hermanos? Si es una semana, es mucho. Miren, el enemigo, hermanos,
Vuestro adversario, el diablo, anda como león rugiente buscando a quien devorar. Filipenses 1:27. Y me impresiona, hermanos, mientras estudio más de esto, lo mismo que le dijo a la iglesia de Corinto es lo mismo que le dice a la iglesia de Filipos. 1:27. Oiga de vosotros. Pablo quería escuchar que estaban firmes, que estaban en un mismo espíritu y que combatían unánimes por la fe del evangelio. Versículo 28. Y en nada intimidados por los que se oponen, que para ellos ciertamente es indicio de perdición, mas para vosotros de salvación, y esto de Dios. Hermanos, debemos de recordar que somos un cuerpo en Cristo. Amén, hermanos. Pablo quería escuchar que la iglesia estaba firme, sé fiel, que la iglesia tenía un mismo espíritu, una misma actitud, que la iglesia combatía unánime, no entre ellos, hermanos. Somos un cuerpo. Y así como en Corintios primero les habla de los conflictos y luego les habla de la solución, hace lo mismo en el libro de Filipenses, hermanos. Filipenses 2:1. Está hablando de esto y mira cómo les da la receta. Versículo 2. Completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor. ¿Qué palabra dice ahí? ¿Sintiendo qué, hermanos? Siguiente versículo. Nada hagáis por contienda o vanagloria. Y le da la raíz de todos los problemas. Antes bien, ¿cómo? Lo mismo que enseña en Corintios, lo enseña de una manera distinta, pero es la misma verdad, hermanos. Con humildad, estimando cada uno de los demás como superiores a él mismo. Luego nos empieza a hablar, hermanos, de el ejemplo de Cristo. Versículo 3, cuando esa no es no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros, y nos empieza a hablar del ejemplo de Cristo en los siguientes versículos. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. La palabra haya este sentir es la palabra mente. Como pensó Cristo, yo debo pensar así. Tú debes pensar así. El cual, siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo. Hermanos, Jesús se despojó del cielo y tomó forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres. Ya era suficiente humildad que Jesucristo se humillara a ser un hombre, hermanos. Qué humildad. Pásale a mí poquito. Primero Dios se humilló del cielo. Pásale aquí arriba. Y se humilló a tomar forma de siervo. Después, segunda humillación. Hermano José, ¿puedes pasar? Hermanos, ¿no te parece suficiente que él haya sido muy humilde, que Dios hubiera sido hombre? Siervo. Después de ser siervo, siguiente escalón, se humilló a ser semejante a los hombres, hermano. Siguiente. Y estando en la condición de hombre, siervo, hombre, estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo. Todavía se humilló más, hermanos. Se humilló a sí mismo. Hermano Aldo, ¿puedes pasar? Jesús es Dios, hermanos. Siervo, hombre, a sí mismo a morir. Una cosa es morir de un balazo. Primero se humilló a morir, hermanos. ¿Cómo Dios iba a morir, hermanos? El Hijo de Dios. Pero ahora, ¿qué muerte sufrió, hermanos?
que tenía él mismo que levantarse porque no podía respirar. No fueron los clavos, hermanos. No se podía respirar en la posición que estaba en la cruz. Se humilló a ser siervo, se humilló a ser hombre y se humilló a morir en la cruz, hermanos. Obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Le estaba diciendo a la iglesia de Filipos, ¿por qué tantos problemas? ¿Por qué tantas contiendas? En el libro de, hermanos, lo que predicamos esta mañana, date cuenta que somos viles, somos necios, menospreciados. Y aquí en Filipos les dice, ahora te voy a dar el ejemplo de Cristo. Él fue un siervo, fue un hombre, se humilló a sí mismo a morir en la cruz. Y dice la Biblia, siguiente texto, cuando él se humilló y tomó esa idea, y hermanos, entre comillas, y una vez le estaba hablando a una persona, estaba hablando sobre la palabra siervo, y después del mensaje a mí me dijo en la entrada, me dijo, muy bueno el mensaje, pero yo jamás seré un siervo. ¿Sabes lo que significa siervo? Y le dije, sí, sí sé lo que significa siervo. Yo nunca seré siervo. Que yo sí seré siervo de Dios. Me dijo, yo nunca seré siervo. Jesús fue siervo, hombre, y murió. ¿Por qué nos cuesta servir? ¿Por qué nos cuesta hacer algo para Dios si Jesús dio todo por ti, hermano? Y cuando uno se humilla, como lo hizo Cristo, dice la Biblia, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, hermanos. Pueden tomar asiento. Para que en su nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, hermanos. Amén. Nos habla de lo mismo. Tenemos conflictos, tenemos problemas y todo es por una razón, porque somos orgullosos. Dios nos ayude a reconocer nuestra condición. Primera de Corintios, capítulo 1, eso lo leo y lo terminamos. Versículo 26, solo lo voy a leer. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación. No sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios, para avergonzar a los sabios. Y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo y menospreciado, ¿quién escogió? Lo menospreciado. Dios tomó a Moisés cuando fue menospreciado. Dios tomó a Saulo cuando fue menospreciado. Y te aseguro que Dios te tomó a ti cuando fuiste menospreciado, pero ya se te olvidó. Para deshacer lo que es, versículo 29, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. ¿Y cómo termina? Versículo 31, para que como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Nadie puede jactarse de que es un buen cristiano. Nadie puede jactarse de que es fuerte. Nadie se puede jactar de nada. Y si lo haces, porque a Moisés le pasó. Pasó 40 años, hermanos, creyéndose que era alguien. Después 40 años sabiendo que no era nadie. Es cuando Dios lo hizo, lo usó. Pero al final de su vida ya después se creía algo. Y fue a Monte Abarim, que es una cordillera muy grande. Y en esa cordillera él le oró a Dios y le dijo, permíteme ver Canaán. Sabemos que golpea la roca, hermanos, lo hizo en sus fuerzas. Ya no se creía vil, ya no se creía menospreciado. Le dijo Dios, está bien, asómate y vela. Muérete. Moisés. Cualidades que una persona debe tener para que la use. Que sepa que es vil. Siempre se predica que es un tremendo esto y lo otro y muchas almas. No, date cuenta que somos viles. Somos débiles, menospreciados.
Pero lo más bonito de esto es que Dios puede gloriarse en eso en nuestras vidas y hacer cosas grandes en nuestra vida para que el nombre de Dios sea glorificado a través de nuestras flaquezas, hermano. Vamos a ponernos de pie, vamos a cerrar nuestros ojos.